me parece que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está consolidando una postura en materia de política exterior que, la verdad, reivindica y defiende y sostiene las mejores tradiciones de la diplomacia, de la política exterior mexicana. Hoy, en un discurso cuidadoso, pero que desde luego pues está causando escozor, enardecimiento de los opositores a las políticas que llegaron al poder desde 2018 y que en esencia pues se encuadran en una especie de centro izquierda. La verdad es que hoy el presidente de México ha escrito, ha pronunciado un discurso que creo que enaltece la postura de México respecto a los problemas regionales. Ha dicho el presidente de México que se puede estar a favor o en contra de lo que significa el gobierno cubano, de lo que ha hecho el gobierno cubano, pero que nadie puede negar la importancia, la hazaña de la resistencia durante décadas de un pueblo que ha resistido el impactante bloqueo y la guerra política, económica, financiera, comercial, que ha desatado la potencia mayor de estos tiempos en la humanidad, que es el gobierno de Estados Unidos, y lo ha resistido un país pequeño en cuanto a número de habitantes, es decir, en términos demográficos, con una economía devastada por ese bloqueo que se ha mantenido durante décadas, que ha sido la decisión del gran imperio de castigar al pequeño país que tuvo la osadía de intentar una vía hacia una forma de organizar su vida conforme a criterios políticos distintos a los enarbolados por Estados Unidos y el llamado, entre comillas, pero muy entre comillas, mundo libre. El presidente de México ha dicho que debería dársele la medalla de la dignidad al pueblo cubano por la resistencia ante todo este embate y que no es correcto el que se pretenda encubrir, olvidar o dejar de lado el hecho de este bloqueo multifactorial. Ha exhortado además el presidente de México al presidente de Estados Unidos a que con sensibilidad política que dice que caracteriza a Joe Biden pueda dar el paso adelante para terminar con este bloqueo, porque dice el presidente de México, invocando retazos históricos incluso del propio Estados Unidos, que ninguna nación tiene el derecho de pretender imponer su forma de vida a otra. Dice el presidente de México que tampoco es correcto que las carencias y las necesidades de un país como Cuba puedan ser utilizadas para tratar de empujar a su propio pueblo en contra de su gobierno. Me parece que es una pieza diplomática interesante la del presidente López Obrador y que ello nos abre la puerta a entender cuál es el papel que debe y puede jugar México en esta serie de circunstancias geopolíticas. Cierto es que nuestra vida pública, nuestra vida económica está determinada por la vecindad con Estados Unidos y que no se puede hacer nada en México que no tenga consecuencias en esa relación condicionante históricamente de Estados Unidos hacia México. Pero también dentro de ese esquema de geopolítica está la posibilidad de México de mantenerse como una opción de respaldo, de apoyo, de interlocución hacia países como Cuba, países del Cono Sur, países de Centroamérica. México es un punto de referencia, ya lo hemos visto con los diálogos del gobierno y la oposición venezolana, que han aceptado reunirse en México como un espacio neutral y propicio para que puedan darse con la viabilidad adecuada este tipo de diálogos que ojalá y lleguen a resultados que ayuden a destensar la realidad venezolana. Por otra parte, México también tiene esa posibilidad de servir como interlocutor entre Estados Unidos y Cuba y tratar de ayudar a que haya posturas diferentes en ese sentido. Por otra parte, el propio presidente de Cuba, en un discurso que ha hecho enojar a los segmentos de opositores a la izquierda y al presidente López Obrador y a la historia cubana, la historia política reciente de Cuba, pues ha dicho que nunca van a olvidar, que siempre van a recordar la ayuda y la amistad de México hacia ese país
y ha reivindicado pues el derecho a luchar por la vía que ellos consideran adecuada. No fue un discurso incendiario ni que se pronunció sí ante las Fuerzas Armadas mexicanas, como ha sucedido en otras ocasiones en que otros presidentes de otros países han hecho alocuciones públicas en este tipo de actos, pero no fue un discurso que vaya a generar ruptura de relaciones diplomáticas, ni nos vamos a contaminar los mexicanos por una vía de ósmosis retórica, no nos vamos a contaminar de socialismo o de comunismo porque haya hablado el presidente de Cuba hoy en este acto del 16 de septiembre. He querido compartir con usted esta reflexión porque creo que el simple hecho de la presencia del presidente de Cuba en los actos de hoy, en el desfile militar, en la reunión con fuerzas militares, pues genera de inmediato una reacción desbordada. He dicho, es la histeria anticomunista de quienes pretenden deducir de aquí conclusiones que creo que no son las correctas. No hay tal circunstancia. México está jugando sus cartas diplomáticas, me parece, con apego a su tradición, con apego a su doctrina, con apego a su historia, pero también con apego al realismo práctico y a las necesidades políticas de un país como México, que defendiendo a sus vecinos, y hablo de Cuba, y hablo de Centroamérica, y hablo de Sudamérica, defendiendo a sus hermanos latinoamericanos, se defiende también frente al natural y constante, implacable apetito de expansión política y de control política de Estados Unidos, que pretende, pues al estilo de la vieja doctrina Monroe, América para los americanos, y ellos quieren ser los que controlen y hagan todo lo que está aquí. Entonces, invito a analizar y a reflexionar con cuidado. Recordemos que también en este mismo esquema está la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que seguramente va a desembocar en el rechazo ya hablado, ya explícito, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha sido, siempre se ha dicho, el ministerio de las colonias de Estados Unidos, es decir, la instancia a través de la cual procesa políticamente sus decisiones Estados Unidos, y que ya no tiene la viabilidad, ni el espacio, ni la circunstancia para seguir adelante. 16 países son los que van a estar reunidos hoy, no necesariamente, no le dan la mayoría, no le dan toda la fuerza para conseguir el que se pueda modificar esta OEA, donde se necesita el voto de 2/3 partes de los 30 y tantos países concurrentes, pero es un paso importante y creo que en este contexto es en el cual hay que ver la visita del presidente de Cuba, su discurso y el discurso del presidente mexicano. Defendernos, todos, defendernos, los países que estamos ajenos a Canadá y a Estados Unidos, es una forma de defendernos todos juntos ante las presiones y los embates que siempre están ahí acechantes. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos puntos de vista con